Hola amigos, bienvenidos a la segunda edición después de la introducción de este podcast. En esta entrega vamos a tratar el tema de la manifestación. Vamos a empezar dando algunas noticias, a dar algunos aspectos generales de la manifestación, si existe o no un fundamento legal para la misma, si realizarla con violencia o sin violencia es funcional y si es funcional a corto, mediano o largo plazo, tomando en cuenta algunos ejemplos históricos para terminar con la recomendación que va a tener cada podcast. Y vamos a empezar, Emilio, con la definición de manifestación o lo que entendemos por manifestación. Yo quiero compartirte mi opinión. La entendemos como aquel movimiento social que se ejerce o se ejecuta porque existen dentro de la misma sociedad ideas en disidencia con aquellas que son tomadas por el gobierno o por actos de autoridad. No sé qué pienses. Concuerdo contigo, la manifestación, la protesta es obviamente una manifestación externa de una contradicción dentro de la misma sociedad. Esta misma contradicción que provoca que un colectivo, generalmente porque una manifestación protesta no la considero de una sola persona, que un colectivo se sienta dañado en cuanto a sus derechos. Ya que definimos la manifestación según nuestras acepciones políticas y sociales, hay que recalcar que no existe de facto un fundamento legal per se que nos dé el derecho a manifestarnos en el sentido en que entendemos la manifestación y a qué sentido me refiero al salir a las calles, un colectivo con una misma idea, para reclamar de la autoridad algo que consideramos es perjudicial para la misma sociedad. Hay artículos que refieren y que nos dan supuestos para tener este derecho a la manifestación. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo octavo de la Constitución, que es el derecho de reunión, en el que no se le puede prohibir a ninguna persona el reunirse con otras, siempre que tengan un fin Lícito. lícito, exactamente, que se realice de forma respetuosa. De hecho, como tú decías, y retomando algunos artículos, pero ahora del Código Penal Federal, la protesta o manifestación se podría ya tomar como ilícita en el momento en que utilizan o se hace uso de la violencia, que es legítima del Estado. Sin embargo, creo que esta parte es muy ambigua porque no te dicen qué es violencia. Entonces no podemos ubicar muy bien, diferenciar muy bien en el campo legal, porque uno siendo observador externo sí lo podría diferenciar completamente bien, en qué momento una manifestación, una protesta deja de serlo y se convierte en una revuelta, en una rebelión, es decir, en algo penado. Y haciendo referencia justamente a estos artículos que nos dan una suerte de principio para poder manifestarnos por un acto que consideramos y equivocado de la autoridad, también se encuentra el artículo séptimo de la Constitución sobre la libre expresión y aunado al artículo octavo al que hacía referencia, se puede entender o sobreentender que las personas tenemos derecho a manifestarnos siempre que sea de forma pacífica y respetuosa y señalando o puntuando aquellos puntos con los que estamos en disidencia y que el gobierno pues no necesariamente está obligado a escuchar, pero que sí le afecta de cierta manera. La primera noticia relacionada a este tema que queremos dar es, yo creo, conveniente y evidente, que son aquellas que se han estado realizando en Estados Unidos minuto a minuto sobre la muerte de George Floyd a manos de un policía del estado de Minneapolis y sobre la cual hemos tenido despliegues tanto violentos como no violentos, que es un tema que ya estaremos tratando en un rato. Y manifestaciones de solidaridad por parte de las autoridades. El hecho, por ejemplo, de que ciertos policías hincaran la rodilla en señal, primero de perdón, y después de conceder a los manifestantes el hecho de que están con ellos, a mí me parece muy importante porque es un cambio. Y yo creo que las manifestaciones, las protestas, deben perseguir eso, un cambio radical o bien profundo en la sociedad para combatir la contradicción que se está reflejando con esas mismas protestas. Estoy de acuerdo con ello, Emilio. Creo que nuestras ideas van a estar unificadas bajo ese sentido. Pero siguiendo con la noticia como tal, hay que señalar que no solo las manifestaciones se han estado llevando en Estados Unidos, sino que, como dices, por sororidad, se han estado llevando a cabo, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia,
a pesar de esta situación de cuarentena que estamos viviendo, lo cual demuestra una conciencia colectiva pues bastante importante, pero que puede ser puesta en duda. Más al rato me extenderé sobre este tema, el por qué creo que podemos dudar. Al final también implica un peligro. Digo, el contagio para empezar, ¿no? Y la reunión de tantas personas. Y más en Estados Unidos que, disculpen la expresión, pero caen como moscas. Y aquí habría que subrayar quién cae como mosca, bueno, el sector o los sectores menos protegidos dentro de Estados Unidos. Y que incluso estamos viendo la manifestación por parte de bastantes celebridades que están apoyando el movimiento, y lo cual nos indica que existe dentro de la sociedad esta conciencia precisamente para que esas cosas cambien, para que usadas como una herramienta para el progresismo social que de hecho plantea el liberal a fin de cuentas, este continuo avance de los derechos y la conquista de unos de otros nuevos. Pero yo creo que también ahí aparece otro problema y es la reacción. En este caso estoy hablando de Donald Trump, la reacción de envío entonces al ejército a las calles, cosa inédita que no se ha visto desde el siglo XIX, me parece, en Estados Unidos. Y esta reacción ha sido incluso tomada por los altos mandos, en este caso, por ejemplo, el jefe del Pentágono, como una transgresión, totalmente. Y ahora, por ejemplo, comparándolo con el caso de México, hace poco fue aprobada una especie de militarización del país en el gobierno de nuestro alabado Mesías, Jesús sin barba, Quetzalcóatl, Andrés Manuel López Obrador. Es un contraste muy importante, en mi opinión, la reacción del poder o de las instituciones o, de nuevo, perdón por repetirme, poder imperante ante estas contradicciones que quieren que sigan. En el caso de George Floyd, no es que siga imperando este racismo, pero hay una duda, hay un cuestionamiento al Estado. Y ese cuestionamiento, perdón, no puede ser resuelto con balas, con represión, sino con la palabra y con la acción. Y eso sería el cambio. Que ahora los poderes instituidos en Estados Unidos, la Casa Blanca, de una reacción así, que a mi punto de vista es muy retrógrada, merecedora de Mao y del buen Stalin, mi amigo Mario Bros, pero ruso, me hace preguntarme algunas cosas. De verdad, a pesar de estar en el siglo XXI, ¿hemos progresado? ¿O qué sucedió en el camino? Yo ahí concuerdo contigo, Emilio, en el sentido en que es complicado ver cómo es que un Estado reacciona de manera tan agresiva frente a una población que a fin de cuentas se está quejando de un peligro real e inminente, ¿no? Tanto que lo estamos viendo. Digo, hay varios casos, aparte del de George Floyd. Hay uno sonado sobre, no recuerdo ahora el nombre, pero reza en que es un niño de raza también afroamericana, tenía una pistola de juguete y un policía, por creer que era una pistola real, le dispara. Digo, sabemos de las costumbres y tradiciones y leyes que posee Estados Unidos sobre la posesión de armas, que está Laxa, digamos, ¿no? bastante laxa, pero a fin de cuentas también hay que usar un poco este raciocinio del que tanto hablamos, en que como un niño va a poseer un arma y por qué la reacción debería ser tan agresiva si no se está usando agresividad en el acto que está generando esta provocación. Y yo creo que ya sería buen momento, a partir de la noticia que has dado, de plantearnos el primer problema que tú mencionabas. ¿Es moralmente correcto o en qué casos es moralmente correcto el manifestarse? Esa sería la primera pregunta que te lanzaría. Y la segunda, ¿existe dentro de este derecho que ya hemos concedido a la protesta de la manifestación algún límite o no hay límites en cuanto a la protesta de la manifestación? Ahí me gustaría salir completamente desnudo. Algún día lo haré, les avisaré cuándo, para que me puedan ir a ver, observar, tomar fotos, pero creo que hay ciertos límites. Digo, no creo que esa manifestación de mi cuerpo la vea correctamente todos. Comparto eso y ¿Tú no voy a... quieres ir a verme desnudo? No, la verdad es que sería un espectáculo bastante lamentable que prefiero evitar. Entonces, aunque me avises, yo prefiero no estar presente. Te mando un pack. Solo avísame cuando te manden al torito y yo tenga que ir a sacarte. Sí, seguramente voy a estar muy borracho el día que lo haga.
Entonces, pues ya sabes, No, yo déjame ahí, porque de todas formas voy a tener que cumplir el tiempo en el torito. Entonces, mejor déjame ahí y que lo cumpla ya. Me presten una ropa. No hay problema. Pero continuemos. regresando al tema de la moralidad, como tal, es un tema medio complicado porque cada quien desarrolla dentro de sus circunstancias su propia moral. Entendemos como moral a aquella conducta, por un lado regulada por un, digamos, contrato social y por otro lado regulada por las leyes, en las que entendemos un actuar de buena o mala manera, que está acorde a las tradiciones o que no lo está. Cada uno dentro de su comunidad, por ejemplo, dentro del lugar en que creció, en que nació, aquellos obstáculos que ha atravesado en la vida, crean distintas moralidades. Entonces hablar de la moralidad en una manifestación es equívoco, porque una sola manifestación puede ser receptora de varias moralidades, porque estamos hablando de varias personas. Yo creo que sí estás en... O sea, estoy de acuerdo contigo en ese tema. Sin embargo, a mí me gustaría meter una definición un poco distinta. Esta es de la RAI en su... Es la quinta acepción que tiene en el diccionario y es doctrina de obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican. Para mí, sí existen manifestaciones que son correctas y hay manifestaciones para mí que son malas, utilizando la palabra malas con todo lo que conlleva, es decir, es un mal. Por ejemplo, si yo viera a un neonazi, a un grupo de neonazis manifestándose en las calles, perdón, yo me bajo de mi edificio de 50 pisos, de mi penthouse, y se las haría de pedo. Y yo creo que muchas personas acompañarán eso, a pesar de que sea contra derecho, porque el derecho, como ya lo hemos dicho aquí, de protestarse y manifestarte siempre dentro de los límites, como lo marca la ley, sería lo correcto. Creo que aquí el castigo de esta moral dentro de la protesta viene al final con la adhesión que puede tener o no ese movimiento o la pretensión de ese colectivo. Por lo tanto, yo creo que sí hay que calificar moralmente una protesta, bien sea desde el punto individual, el foro interno, y también desde el foro colectivo. Es decir, al final todos somos en conjunto una sociedad. Y si esa sociedad vea mal que mi grupo y yo de amantes de niñas menores de 18, pero que no sean menores de 16, porque eso ya es un escándalo, nos manifestemos, pues entonces sería una manifestación mala. Yo estaría de acuerdo con que tache de manifestación de una tontería y una maldad. Pero a fin de cuentas, estamos hablando de moral. Cada persona tiene distintas acepciones de aquello que es bueno y aquello que es malo. Para unos puede ser o recaer en ciertas conductas y para otros no, y viceversa. Pero justamente juzgando esta moralidad que yace de lo individual pasa a lo colectivo, no tanto precisamente por esta acepción de lo bueno y lo malo, sino por el fin que tiene la propia manifestación, debemos entender primero que no todas las manifestaciones son, digamos, en un sentido moralmente adecuadas, y creo que este tema de la moralidad recae precisamente y principalmente en el uso o desuso que pueda tener una violencia, el ejercicio de una violencia durante una manifestación. Emilio, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que para que una manifestación sea válida o consiga aquello que pretende, es necesario que sea violenta o que sea pacífica? Yo creo que la violencia no debe requerirse dentro de una protesta, una manifestación, no debe ser requisito. Sin embargo, hay siempre una reacción a estas manifestaciones. No hablo de la reacción que pueda tener la sociedad ante estas, sino del poder, del Estado. Las fuerzas punitivas, las fuerzas coercitivas tienen que actuar. Obviamente no solo actuar en el resguardo y protección del patrimonio de terceros dentro de estas manifestaciones, sino que también hay una presión. Yo te diría, ¿tú qué harías? Omar, estás en una manifestación del 68, del 2 de octubre. Tú eres policía y lo único que tienes para defenderte es tu escudo y la protección que llevas. Y viene una marabunta de 1500 personas, encapuchados, no voy a poner nombres, en tu contra. Tú representas en ese momento al poder, eres la fuerza punitiva, pero también eres ser humano. Y estás viendo que se te vienen 1500, no sé, por dar un número quizá muy exagerado, ¿no? Pero te vienen en contra con palos, lo que sea. En tu nivel de ser humano, primero, y en tu nivel
después de servidor público, de fuerza punitiva representante de esta, ¿cómo reaccionarías? Y yo creo que la violencia de ambos lados es justificada, siempre y cuando dentro de sus límites. Obviamente, esto no es un llamado a la violencia. Lo que yo digo es, somos seres humanos y estas cosas producen, sí o no, pasión, que al final revienta, de ambos lados. No legitimo la violencia, pero creo que en algún punto siempre va a ser necesaria de uno o de otro lado. O se va a ocasionar, o se va a provocar. Salvo que sea muy noble, muy utópico, que no lo soy. Bueno, entonces todos marcharíamos juntos. No es el caso. Siempre hay intereses de uno o de otro lado. Es inevitable. ¿La violencia en una revuelta sirve? Sí. Desde mi punto de vista, sí. Porque es un llamado más grande de atención que únicamente marchar. Y esto lo digo también desde una postura marxista. Como bien saben, yo vengo del Gulag siberiano y estuve con Trotsky en el tren, que no era muy cómodo, pero puta, había unos sillones donde uno podía aplicar la del potro. Yo creo que sí es necesario, Omar. Y mi pregunta, primero, resuélveme la del policía, ¿cómo reaccionarías tú? Y segundo, ¿cómo resuelves eso? O sea, ¿cómo plantearías el problema? ¿Es buena la violencia o no dentro de la marcha, dentro de la protesta? Transgrede los límites del derecho, sin duda alguna. Pero como ya hemos dicho, la protesta y la manifestación es la contradicción de una sociedad y tomando a Luis Villoro como ejemplo, una manifestación tiene que ser contra el sistema, es decir, contra las leyes impuestas, contra el orden jurídico. Y eso ya implica que la manifestación en sí misma sea violenta. Primero, respondiendo a esa pregunta de qué pasaría, qué haría si fuera yo policía en el 68, yo en mi posición como policía en este supuesto de que estuviera en el 68, siendo realistas, creo que en ese momento se me olvidaría de que soy autoridad y yo saldría corriendo, porque no pienso, tengo un cierto grado de supervivencia, me gusta vivir, no me gustaría enfrentarme a 1500 personas que se me acercan con intenciones violentas. Retomando el tema principal sobre la violencia o la no violencia en las manifestaciones, comparto tu pensamiento en que algunas manifestaciones por su propia naturaleza, deben ser ejercidas mediante la violencia, no necesariamente porque esto sea bueno. No reivindicamos ningún tipo de violencia, Para nada. ni del Estado, ni de los particulares hacia el Estado, porque a fin de cuentas no es una resolución. La violencia no es el resultado, es el medio. Ujú. Es entonces que entiendo que la finalidad de una manifestación sea una y que sea tal que requiera del uso de violencia, no necesariamente por el mismo uso de esta violencia, sino por obtener una reacción que desemboque en, al final, una solución pacífica, porque ni el Estado quiere matar a sus ciudadanos, o eso quiero creer, queremos pensar, ni el ciudadano quiere matar a sus gobernantes, porque entonces se desencadenaría en un caos político y social que tardaría mucho, como por ejemplo una independencia, una revolución, que tardó mucho en reorganizar la forma de gobierno, el tipo de Todo el gobierno que siglo XVIII llevamos. mexicano es una batalla constante y campal, tomando por ejemplo, ¿no? Ese evento histórico. Exacto. Es entonces que entiendo el uso de la violencia como medio para obtener un fin, más no el fin mismo. Muy bien. Y ahora, Omar, digamos que esto se prolonga, ¿no? Que no solo es de una marcha, una manifestación que es tradicional, como la del 2 de octubre, que siempre es 2 de octubre. Digamos que esto avanza, ¿no? Y toma forma o toma figura. En ese caso, en ese sentido, a corto, mediano y largo plazo, ¿tú qué opinas? ¿Es más conveniente la violencia o ser pacífico? Yo creo que la violencia solo es aplicable a los casos en que se requiere de una reacción inmediata. ¿En qué sentido digo esto? El uso de violencia obliga a la autoridad a responder de cierta forma, como por ejemplo lo estamos viendo en Estados Unidos, que también es por medio de la violencia, pero que a fin de cuentas no se están firmando ningún tipo de tratados, no se está resolviendo el problema de fondo. Entonces digamos que la violencia sirve a corto plazo, pero no a largo plazo, ni siquiera yo diría a un mediano plazo. Por ejemplo, tomando este supuesto de la manifestación en Estados Unidos antirracista, la violencia como medio para obtener un fin, pero un fin
no se va a obtener a menos que se cese la violencia y se empiece el diálogo, como lo sería una solución a largo plazo en este sentido. Ahora, ejemplos históricos de luchas pacíficas que han triunfado. A mí solo se me ocurre por el momento la independencia de la India, con Gandhi. Violentas que han funcionado, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, incluso yo diría que el movimiento nazi, o bueno, nacionalsocialista, hay que ser correcto con los términos, funcionó gracias a la violencia. Y llegó al poder gracias a la violencia ejercida. Benito Mussolini, la Italia fascista. A mí se me ocurren puros movimientos violentos, perdón, que han sido los que han triunfado y han generado el cambio. Pero hay que preguntarnos, ¿de verdad cambiaron algo? ¿De verdad funcionaron de fondo? Porque estos ejemplos que me estás mencionando, por ejemplo, la Revolución Francesa, es bien sabido que fue un gatopardismo histórico. El cambiar todo para que no cambiara nada. Quitar a la familia real imperante que era tan corrupta y tan abusiva para poner a otros en su lugar. Al mismo tiempo, por ejemplo, la Alemania nacionalsocialista salió de una crisis económica para meterse en una guerra mundial. Entonces, sí estamos viendo que la violencia evidentemente sí generó un cambio, pero no uno de fondo, uno que fuera necesario, uno que velara por los intereses de la población a la que pretendía cambiar. Pero ¿qué acciones puedes tomar a largo plazo en cuanto a un movimiento o una protesta pacífica? Decía Thoreau en su libro La desobediencia civil que una de las cosas sería, por ejemplo, no pagar impuestos. Sin embargo, ahí ya caes en un delito. Hay una reacción por parte del Estado al no pagar impuestos y es, usted, señor, uno, va a ser detenido y dos, privado de su libertad a través de un juicio y un proceso justo, ¿no? Digamos. ¿Qué le provocaría eso a la otra parte? Una reacción, yo creo, violenta. Al final, desde mi punto de vista, creo firmemente que todo movimiento pacífico va a finalmente resolverse con una gran acción, como tú decías al principio, violenta. Y que al final, igual, desde mi punto de vista, radicaría en que el movimiento, en su fondo, tenía que ser violento para poder cambiar lo que quisiera cambiar, porque el cambio implica violencia. El diccionario de la RAE, retomándolo, implica revuelta, protesta, todo esto como un acto de sedición, un acto de alboroto. O sea, aquello implica violencia desde el fondo, desde mi punto de vista. Entiendo el punto, pero creo que es demasiado adelantado para todos estos casos que estás refiriendo hablar de un cambio. ¿Por qué? ¿Cómo se pretende hacer un cambio si no se han establecido de base las problemáticas que necesitan cambiarse? Pongo un ejemplo relacionado a estas manifestaciones que estamos teniendo en Estados Unidos. Hay manifestaciones que tuvieron una reacción violenta y que por lo tanto volvieron a la manifestación también reaccionaria violenta. ¿Qué pretende la manifestación? Bueno, volver a traer a la memoria colectiva un problema racial que ha tenido Estados Unidos a través de su historia. Pero, ¿cuál es la finalidad última? Resolver estas diferencias o desigualdades que existen entre personas anglosajonas y entre personas de descendencia afroamericana o latina. Aquí no solo se trata de una sola raza, existe racismo en varias directrices. Y dicha respuesta debería venir precisamente de tomar en cuenta todos estos problemas que están de base. Déjame compartirte, Emilio, una idea que yo tengo en que todo este tema que estamos viviendo, bueno, que están viviendo en Estados Unidos sobre todo, no es enteramente racial. Estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, vivimos en una democracia. Nosotros los mexicanos, bueno, pseudo democracia, llámenlo como quieran, ¿no? ¿Implicaría manifestación protesta el cambio de gobierno a través del voto o es una continuidad? Porque es una forma pacífica de resolver. Perdón que cite a Thoreau, él dice esto. Cuanto más eficiente y elocuente puede ser combatir la injusticia cuando se ha sufrido en propia carne, deposita todo tu voto, no solo una papeleta. El cambio es posible a través de la democracia, a través del voto. Creo que es un tema que no hemos tocado y es una resolución pacífica. Yo no lo creo. Y creo que es una continuidad de un régimen.
A través del voto, yo creo, y no es que no crea en la democracia, siempre y cuando se aplique bien, somos seres humanos, pero no creo que la democracia, o en este caso nuestra democracia, sea o signifique un cambio de un partido a otro. Creo que es una continuidad. La mugre dentro de la mugre que se revuelve. Entonces, ¿sería posible o no considerar protesta, manifestación que un ciudadano no ejerza bien el voto o ejerza en contra de los que están ocupando en ese momento el poder? Debe ser tomado como protesta o manifestación o simplemente como un cambio de ideas. Creo que tenemos que partir de la idea de que el voto no es imponible. Uno elige a quien cree que es lo más viable o lo que obedece mejor a sus intereses personales. Pero como ya hemos discutido, estos intereses personales obedecen al individuo, no al colectivo. Entonces yo vería el voto como un modo muy moderado de manifestación por el cual una persona debería cambiar o debería percibir un cambio social, no solamente ir a rellenar un papel, tener conciencia de que este voto va a tener una importancia y de que el fin último es precisamente cambiar para bien. Yo podría preguntar ahorita salir a la calle, bueno, ahorita no porque estamos en cuarentena, pero en situaciones comunes yo podría salir a la calle y preguntarle a las personas, a cualquiera que me encuentre, si quiere, si prefiere un México mejor o peor. La respuesta más natural va a ser que mejor. Pero ¿qué es lo que engloba ese mejor? Cada quien obedece instintos distintos, diversos, tiene distintas necesidades. Unos tendrán que alegar por un salario más alto tal vez, o por unos impuestos más bajos, mientras que otros podrían alegar por más derechos inclusive. ¿Ok? En cuanto al tema concreto, mi respuesta sería, tanto en corto y a largo plazo, la violencia se requiere, corto y largo. En mediano, pacífica, tranquila las cosas. Pero para iniciar y para resolver, yo creo que la violencia sí funciona y sí sirve. ¿Por qué? Al inicio, bueno, se requieren adeptos, se requiere acción. Es como ver una película de Christopher Nolan y que el inicio no te enganche. La primera escena de la segunda de Batman, con el guasón entrando al banco y la resolución es violenta, los perros persiguiendo a Batman. El medio es tranquilo, es Batman entrando en este camino del héroe. Por poner un ejemplo simple. Vaya, si en una película se puede aplicar, que la vida no lo sea así, me parece complicado. Vuelvo a lo mismo. La violencia al inicio se requiere. ¿Para qué? Llamar la atención. Creo que es necesaria. Legítima no, pero necesaria sí. A mediano hay que formar, hay que crear esa figura, hay que crear las formas, los estatutos y empezar a lo que realmente sería el fondo. Y al final la violencia sí, desde mi punto, se requiere, porque al ser el acto de cierre y este cambio, y para mí cambio implica violencia, de cualquier manera, bien sea ejercida a través de materia físicamente o metafísicamente, que serían leyes o aprobación de reformas que afectan directa o indirectamente a un sujeto, para demostrar que hubo el cambio. Creo que en ese sentido sí se debe ejercer la violencia. Y creo que con este supuesto que estás dando, con este ejemplo que diste de Batman, estás aterrizando bastante bien la idea que yo di de que la violencia es necesaria para provocar una reacción, necesariamente que provenga de la autoridad, y que a largo plazo busca resolver el problema que en primer lugar incitó esa violencia. Digamos, siguiendo con este ejemplo, a largo plazo se podría considerar, para términos de la película, que se constituye por la ley Dent, pero es una ley, es un largo plazo. Hubo un proceso democrático que que llegó a la conclusión de que era necesario y de que debía aplicarse, pero solo se llegó a esa última instancia debido al uso de una violencia en primer lugar. Que no es legítima, pero creo que es necesaria, desde mi punto de vista, diría yo. Ahora yo creo que vamos a pasar con los chocolatitos, con aquello que pides tú en la esquina y no son mazapanes. El caso concreto, México. Y me gustaría empezar este aterrizaje que vamos a realizar ya sobre tierra nacional. Primer ejemplo de manifestación
que provocó una reacción violenta y que generó cada vez más violencia, la huelga del 68, los estudiantes. Uf, mira, yo del 68 tengo muy malas perspectivas. Creo que a pesar de las buenas intenciones de sus dirigentes, su pliego petitorio no iba más allá de la nada, ¿no? Cosas que no eran reales, que no son reales. Creo que dentro de los movimientos y la protesta debe haber consignas y estatutos reales que se puedan cumplir. Con lo que quiero decir con esto, güey, es que debe aterrizarse en un momento la protesta en la realidad social, no en la realidad circundante del colectivo. En el caso del 68, yo creo que no lograron ir más allá. Si hubieran ido más allá, hubieran reunido dentro de sus filas obreros, mujeres, servidores públicos, que en un momento sí hubo simpatía, pero fue un solo momento y fue en el máximo apogeo del 68. La violencia que se aplicó por este grupo, yo creo, a reacción también de la represión del gobierno, es entendible. Es entendible. Bueno, respecto del 68, yo sí tengo bastantes opiniones antagónicas de lo que estás diciendo. En una frase bastante famosa de Agustín Laje, él describe que para la década de los 70, finales de los 60, como es lo que estamos aterrizando con la manifestación de 68, el obrero ya no quiere cambiar de patrón ni de sistema económico, el obrero solo quiere cambiar de coche, porque ya había satisfecho sus necesidades primarias. Cuando una persona satisface sus necesidades primarias, voltea la vista a, a ese futuro, vislumbra un futuro en el que pueda adquirir más bienes de los que ya tiene, aparte de los básicos. Pero bueno, yo quiero comentarte una postura que yo tengo respecto del 68, que a mí me parece un movimiento que a la larga no tuvo en realidad ningún impacto en la sociedad, porque no tuvo En una... eso sí estoy completamente de acuerdo contigo. No, no tuvo ningún impacto después. Que yo creo que es un fin de la protesta. El cambio, que no logró el 68. ¿Y por qué no lo logró? Porque de base no tenía una finalidad concreta establecida. Por ejemplo, este movimiento del 68 tiene evidentes matices socialistas, porque viene de movimientos que primero sucedieron en Francia, liderados por precisamente líderes de pensamiento socialista. Ahora yo pregunto, espectador Emilio, si el socialista está a favor de los medios de producción colectivistas o de estatales, y yo me manifiesto como colectivo en contra de este otro colectivo, no nos encontramos ante una incoherencia por la que le estoy protestando a aquel órgano que considero máximo un derecho que al mismo tiempo le estoy dando la facultad de privarme. A lo que me refiero es que si yo desde una postura socialista, que necesariamente abogo por un colectivo que es más grande que un individuo, ¿cómo yo protesto un derecho como individuo desde una postura socialista a aquel órgano que teóricamente representa el socialismo? Bueno, esta cuestión ya se tuvo antes, pero con el ejemplo de los sindicatos en la Unión Soviética. Los sindicatos debían o no pertenecer al gobierno. La situación es, el gobierno es socialista, el Estado es de los obreros, y por lo tanto el sindicato, que por definición es autónomo y es libre, debería o no pertenecer. Trotsky da una respuesta que es que sí, deben permanecer dentro del Estado, porque a pesar de ser autónomos, pues el Estado es un Estado obrero. Sin embargo, la decisión causó un gran revuelo, porque en sí el Soviet era un sindicato, y se manifestaron incluso en contra de sus propios. Volvemos a lo mismo, el caso concreto de México, Porfirio Muñoz Ledo, que es la única voz crítica dentro de la Cámara, y se manifiesta en contra de Morena. Yo creo que sí, no solo la crítica, pero la manifestación en contra de el movimiento de uno o de una parte de el colectivo es correcta y aparte obedece a una ley natural. Y la ley natural es, perdón, caballero, usted está diciendo mucha m***. Y ya está transformando lo que inicialmente era en una cosa completamente distinta. Y por eso precisamente retomo mi punto de que el hombre es quien debe condicionar la ideología, no la ideología debe condicionar el actuar del hombre. Estoy de acuerdo con eso. Pasemos a un tema un poco más actual,
Gobierno de Peña Nieto, Movimiento 132, Movimiento Pacífico, que era, digamos, la respuesta de la generación que precede a nosotros, que desde mi punto de vista el Movimiento 132 es, o sea, puesto en el pizarrón un movimiento hecho de una escuela privada en contra de un gobierno que los favorecía y los favorece aún, de donde salieron figuras como Antolini, que hoy es gobierno, así como otras. Quiero saber, si el propósito del movimiento del 132 era ser reconocidos, funcionó, sin duda, o era crear un cambio. Ahora bien, ¿eso en qué beneficia al resto? Porque estamos hablando aquí en concreto de solo un colectivo, solo un grupo, que sí, ese grupo llegó y conquistó, si quieres, y hoy son poder. Pero ¿cuál era el fondo entonces del movimiento? Su moralidad la leímos mal, porque buscaban beneficios propios, que los consiguieron, como lo he dicho ya reiteradas veces. En ese sentido, la protesta que tenemos más cercana y que es de más o menos nuestra generación, funcionó. ¿Eso qué dice de nosotros? Déjame ponerte un caso análogo, Emilio. El movimiento feminista en España. El movimiento feminista en España es incluso más longevo que aquí en los países latinoamericanos. Inició antes, por ahí antes de los 2010, y justamente presentaban esta problemática, ¿no? Existe una desigualdad de género entre hombres y mujeres que tiene que combatirse. En su momento se combatió en la manera desde una perspectiva de género. ¿Qué consiguió esa marcha? Bueno, que las líderes de estos colectivos feministas entraran a cargos públicos de una forma recompensándolas para mantenerlas calladas. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Ninguna problemática que suponían este colectivo se resolvió. No, incluso yo creo han empeorado en algún sentido. Sé que es tomado mucho de gancho, pero el 8M en España, desde mi punto de vista, en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, que lo hayan celebrado y lo hayan impulsado desde el gobierno, no es justificable. Ahora bien, ahí entramos a otro tema. ¿Qué pasa cuando la protesta, la marcha, el movimiento es apoyado, en estos casos como el feminismo, desde el gobierno? ¿Sigue siendo marcha? ¿Sigue siendo protesta? Yo creo que desacredita el mismo principio de la manifestación, que es el confrontamiento de un acto de autoridad que no le parece a un colectivo y que este colectivo reacciona de manera agresiva o no, pero si este movimiento se ve influenciado dentro del mismo gobierno, creo que pierde ese enfoque social que debería estar obedeciendo en primer momento. Exacto. Pero o sea, hablando del caso concreto en México, la protesta primero, sea violenta o sea pacífica, ¿sirve o no sirve? Sería lo primero. Dos, si sirve o no sirve, bueno, la violencia aplica legítima o ilegítimamente, moralmente adecuado o inmoral, ¿funciona o no? Y a corto, mediano, largo plazo, ¿qué puede formar? ¿Qué va a pasar? Vivimos tiempos de cambio, para los que no lo sepan, nos escuchen de otro país, aquí en México muy extraños, en donde como he compartido con Omar, después de unas cuantas cheves y unas cuantas cubitas, ¿qué es lo que va a surgir? Pues estamos viendo en México un movimiento increíble de protestas, de verdad. Y no solo estoy hablando de protestas que vienen de los de abajo contra los de arriba, no. Protestas que desde mi punto de vista no les veo, no les veo cara. O sea, parece que estamos resurgiendo, que está resurgiendo de pronto, no sé, un tipo La Falange, un tipo, no sé, la Unión Revolucionaria, el Partido de los Pobres. Hoy en día es un sinsentido, un sinsentido. Entonces, en esas bases, en México, primero, ¿funciona o no la protesta? Creo que nos encontramos con una disyuntiva bastante particular porque nos enfrentamos a manifestaciones que se han prolongado tanto en el tiempo que su moralidad original y su finalidad original se ha visto corrompida en cierto sentido por los cambios generacionales que hemos sufrido en cuanto a la sociedad y en cuanto a la cultura. Un ejemplo claro es la primera y segunda oleada del feminismo, que yo en este sentido reivindico, puesto que abogaban precisamente por una igualdad de derechos cuando no la había, por un conjunto de derechos que poseía el hombre y la mujer no, como el de voto,
o como el de abrir un simple crédito sin tener que pedir permiso de la figura masculina en la familia. Bajo este supuesto nos enfrentamos a una dura batalla, porque tendríamos que adaptar la moral que evoluciona constantemente, pero no siempre hacia un buen camino. A veces se ve corrompida por intereses ajenos que, disfrazados de aliados, tuercen la finalidad original que tenía la protesta. Ahora bien, ya está la protesta, ya está la manifestación. El uso legítimo o no, justificado o no, de la violencia, ¿es permisible? Desde un punto de vista, yo creo que no importa que es permisible, porque el ejercicio de la violencia, por lo menos de parte del Estado, es legítima en estados como el nuestro, en el Estado mexicano. Esta reacción agresiva que pueda o no tener el Estado mexicano es legítima bajo términos de derecho, pero no es legítima cuando nos enfrentamos, cuando existe un confrontamiento de la sociedad hacia el Estado. Ok, tú, si fueras líder de un movimiento, yo te doy una vez mi respuesta, sí haría uso de la violencia en casos muy específicos y en casos muy concentrados y tratando de controlarla, porque al final, y yo creo que esto lo hemos escuchado mucho, la forma en el accionar político es el fondo, es decir, que cuando se requiere o no dar un símbolo, se da para darle significado al fondo, o sea, al contenido, a la esencia, yo sí usaría la violencia en algún punto. Y en eso voy a estar de acuerdo contigo desde la perspectiva de que si se requiere, si es un caso urgente, si es un caso que la misma sociedad ya no puede soportar, creo que es necesario el uso de la violencia para obtener del Estado, de la autoridad, una respuesta inmediata. Y llegando al caso ya ahora concreto en México, hemos visto los casos históricos, hemos tocado un poco el movimiento del 68, del 132, algunas manifestaciones, en concreto la de Floyd, los movimientos feministas, donde sí, en todos estos movimientos se ha aplicado la violencia, en puntos en concreto y quizá podría decirse que espontáneos, si queremos ser más o menos justos. Ahora quiero llegar a lo que es pesado, lo que es difícil. Conclusiones. Me gustaría que empezara usted, caballero. Gracias, Emilio. Mi perspectiva al final es de que el uso de la violencia es necesario, no legítimo, cuando se trata de obtener una respuesta de la autoridad inmediata, porque es necesaria, siempre y cuando esta violencia obedezca y tenga coherencia con los fines mismos de la manifestación, porque si no nos enfrentamos a un escenario en el que feministas en Argentina queman iglesias. Yo pregunto, ¿qué coherencia existe entre buscar una igualdad de género que supuestamente no existe y quemar un recinto sacramental? La verdad es que creo que ninguna. Mi conclusión es, violencia, sí, en puntos concretos, puntos controlados, sabiéndola utilizar para el fin y como un medio. No la justifico y no la legitimo, sin lugar a dudas, pero creo que es lo más rápido. Ahora, hay opciones pacíficas de desobediencia civil, sí, y ya lo había dicho Thoreau en su tiempo, no pagar impuestos, por ejemplo, el voto en la papeleta, también. Sin embargo, lo más rápido y el accionar mejor, para mí sería la violencia, porque incluso la reforma y la manera democrática implica violencia, porque implica un ataque contra un sector privilegiado o no de la sociedad. Creo que la violencia dentro de la protesta, bien utilizada y obedeciendo al fin, sea correcto o no, puede ser tomada por bien. ¿Algo más que decir, Omar? ¿Qué te parece si concluimos con la recomendación que hacemos cada podcast para los que estén escuchando este programa? Yo en esta ocasión quiero hacer mención para aquellos amantes del anime. Quiero recomendarles Psycho Pass, que es precisamente o refleja precisamente esta disyuntiva que se crea entre las libertades que tiene el individuo frente a un colectivo enorme. Y mi recomendación es, ahora me toca a mí el libro, de Thoreau, Desobediencia Civil y otros escritos,
Cuando yo lo compré costaba 25 pesos. Es un libro muy corto, muy fácil de leer. Fue un americano que vivió en los 1840, 1860. Le recomiendo ese libro. Excelente. Sin más, esto fue Verum Vinisa, primer podcast, El Derecho a la Protesta. Síganos para más. Estamos en el trabajo de Mordor, Omar García, y del Gulag siberiano, Emilio Sánchez. Sin más, muchas gracias. Nos estamos viendo.